Buenas tardes, soy el pastor Eddie Villalobos. Estamos teniendo esta clase acerca vamos a comenzar con el tabernáculo de Dios. Hemos estado estudiando el libro de Éxodos y esta es la clase correspondiente para esta semana. Eh, Les invito a permanecer en la clase. Voy a hacerles llegar el link para todos. Gracias, Señor. Veo algunos usuarios que se están metiendo. Lola, que Dios te bendiga. Aleluya. Bienvenida. Hay otros usuarios ahí que no conozco, pero que no tienen sus nombres. Bienvenidos sean. Gloria al Señor. Gracias al Señor. Entonces, vamos a comenzar con la clase de hoy. Es una clase muy interesante. Es una clase más que nada cómo el Señor quiere estar presente en nuestras vidas, cómo el Señor quiere que nosotros le adoremos, le alabemos y nos acerquemos a Él para que Él se pueda acercar a nosotros. Eh, el libro de Éxodo termina con lo que es lo que está enfrente de ustedes, ¿no? Una descripción, aunque había comenzado la descripción de lo que iba a ser el tabernáculo, cómo Dios se lo pidió a Moisés. Moisés subía al monte de Sinaí y el Señor le hablaba de medidas, de modelos, le hablaba de tamaños, de colores, de ritos, de vestimentas, etcétera, etcétera. Y esto es una de las partes que habla acerca de la adoración del Señor. Es algo que el Señor quería tener una representación aquí en la tierra de esas realidades espirituales. Quería que el pueblo de Israel tuviera un lugar de ellos venir y cumplir con lo que era el sacrificio de que Él les había pedido que lo hiciera, cumplir con las ordenanzas que le había dado Él para los sacerdotes, el sumo sacerdote y unos componentes que simbolizan dentro de lo que es el tabernáculo de Dios, lo que simboliza las realidades espirituales, como dice el libro de Hebreos, que estos eran sombras y figuras de lo que eran las realidades espirituales, de lo que está en el cielo y de lo que venía a ser en comparación lo que Cristo quiso y quiere para nosotros aquí en la tierra, lo que representa cada una de estas cosas. Como le dije, también es conocido este tabernáculo como el tabernáculo de Moisés, el santuario, la tienda de encuentro. En hebreo se llama Mishkan y es uno de los temas más ricos del Antiguo Testamento y uno de las partes muy importantes porque yo creo que hoy no voy a poder dar la segunda parte. O sea, la segunda parte es un tema bastante largo, muy detallado acerca de lo que es el templo de Dios, pero hoy quería hacerle el recorrido, pues, por el desierto y por como en la tierra prometida, en esta hora que vamos a estar juntos. Y se describe esto muy detalladamente. Si a ti te interesa saber todas estas cosas, es importante. No es que vamos a aprendernos cada detallito, ni cada palabrita, ni cada velita, ni cada fosforito encendido, ni cada carbón, no. Esto es un estudio para ver qué es lo que el Señor quiere, las representaciones de realidades espirituales. Recordemos esto, el Señor hizo esta tierra desde el mundo espiritual hasta aquí, este mundo físico. Lo que Dios está llevando a cabo, su adoración en el cielo, eh, eh, los- los- la vida espiritual que se está llevando allá, ese mover, esa atmósfera del cielo, Él quiere que nosotros aquí en esta tierra lo tengamos, ¿verdad? Y para eso, en el desierto,
ellos pasaron por ese desierto, pero fue allí en ese desierto donde el Señor se les manifiesta abiertamente y es en el desierto donde Dios les hace construir a ellos un templo. Y esto para nosotros es algo, escúchame esto, en esos momentos a solas con el Señor, en esos momentos de prueba, de quebrantamiento, que levantamos ese tabernáculo, que levantamos esa adoración al Señor, esa vida espiritual de acercarnos a Él, de llegar a conocerle a través de lo que es la alabanza, de la meditación de la palabra, de la adoración, ¿verdad? Por eso es que el Señor les hizo construir a ellos este santuario. Era portátil, era de abrir cuando Dios daba la orden, recoger y moverse, para que Él habitara en medio del pueblo de Israel durante su peregrinaje por el desierto tras la salida de Egipto. Esa era la intención inicial. Pero allí donde comenzó el pueblo de Israel, todo este movimiento de adoración, del sacrificio, del derramamiento de la sangre, empezaron a tener esa relación. ¿Cuándo? Cuando empezaron a adorar a Dios, cuando empezaron a conocerle en esa intimidad, como tú y yo que necesitamos acercarnos a Dios en toda adoración, en alabanza, en búsqueda de su rostro. Y la palabra nos promete que no vamos a ser avergonzados, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Ahora, quiero clarificar, no vamos a confundir el templo de Jerusalén, que también es conocido como el templo de Salomón, que fue construido en el siglo X antes de Cristo. Este tabernáculo, como está reflejado allí en pantalla, era en el desierto y fue en su totalidad, era como el componente para el templo de Dios construido por mandato de Salomón siglos de pie, después. O sea, esto era como lo que era en una tienda de campaña hechas con cuero, con, con, con todo lo que, o sea, toda la parafernalia que había dentro hecha de oro, para luego ellos, con esto, había algo, un componente muy importante que ya voy a hablar de ello, que quiero que tú prestes atención, porque es lo que el Señor les dio a ellos como condición de su adoración. Nosotros no necesitamos del templo de Salomón, ni el templo de Herodes, ni el templo de los judíos. Nosotros adoramos a Dios en espíritu y en verdad, como dijo Jesús en Juan 4 a la mujer en el pozo, la samaritana. Nosotros tenemos el templo de Dios en realidad es nuestro cuerpo que fue construido y pagado por la sangre de Cristo Jesús. Aquí es donde habita el templo de Dios, en cada uno de nosotros, sus hijos, que tenemos un templo físico como iglesia para reunirnos y alabar a Dios juntos como pueblo, es otra cosa. Pero nuestro Dios quiere que tú le llegues a conocer a Él personalmente. Y este es el templo que Dios quiere que tengamos. Este es el templo en que Él te guía, donde tú le alabas, donde tú compartes esos momentos con el Señor. Pero ellos, el Señor necesitaba mostrarles a ese pueblo de Israel lo físico, para que ellos vieran su presencia, para que ellos le adoraran, para que ellos le empezaran a conocer. Ex esclavos construyeron la casa de Dios en el desierto. 48 tablas de oro, 100 bases de plata, diseñado por Dios, construido por esclavos liberados. Hoy entrarás dentro del tabernáculo como nunca antes. Dios le mostró a Moisés el diseño exacto en el Sinaí. Mira el modelo exacto. No te desvíes ni una pulgada. Era una copia exacta del santuario celestial de Dios.
Cada detalle tenía un significado profético para Cristo. Dios llenó a un hombre con su espíritu para construirlo. Se llamaba Bezaleel, el primer artesano inspirado por Dios. Oro, plata, bronce, lino, seda y pieles de animales. El pueblo dio tanto que Moisés tuvo que detenerlos. El tabernáculo tenía 3 zonas de acceso progresivo. El altar de bronce era donde se ofrecían los sacrificios. La fuente de bronce era para la purificación de los sacerdotes. Sin sangre y sin agua nadie podía entrar. Solo los sacerdotes podían entrar al lugar santo. El candelabro de 7 brazos nunca se apagaba. La mesa de los panes de la proposición tenía 12 hogazas. El altar de oro perfumaba el lugar con incienso sagrado. El velo separaba el lugar santo del santísimo. Solo el sumo sacerdote podía cruzarlo una vez al año. El lugar santísimo era completamente oscuro, excepto por la gloria. La nube de Dios descansaba sobre él de día. Cada pieza del tabernáculo señalaba hacia Jesucristo. La única puerta del atrio era estrecha, solo una entrada. Jesús dijo, yo soy la puerta. Nadie llega al Padre. El tabernáculo era Dios acercándose a su pueblo. Hoy Dios habita en ti. Eres el nuevo tabernáculo. Amén. Gloria a Dios. Creo que se escuchó. Si alguien me lo puede confirmar, por favor. Sí, se escuchó, pastor. Gracias. Muy Perfectamente. bien, te escucho muy bien. Muchas gracias, Martín, y la otra persona también. Dios me lo Todo bendiga. bien. Gracias. Entonces, en base a esto, Dios fue el que le instruye a Moisés en Éxodo 25, 8 y 9. Dios le dice a Moisés, mira Moisés, harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. O sea, muchas personas dicen, ¿puedo escuchar la voz de Dios? Escucho la voz de Dios. Dios habla. Te puedes dar cuenta de la relación tan personal que había con Moisés y el Señor con Moisés. Aquí le está diciendo, hazme un santuario y yo voy a habitar en medio de ellos. Y como yo te voy a decir, te voy a mostrar el diseño del santuario y el diseño de todos los utensilios que allá están. O sea, Moisés, en obediencia a Dios, lo llamaba y él escuchaba y escribía. Y eso es lo que Dios quiere, hermano, de nosotros. Que nosotros escuchemos su voz, que Él nos dice cosas a través de su palabra, a través de la palabra fresca que puedas escuchar, o a través de la palabra profética que otros te puedan decir, a través de sueños, de visiones, inclusive de apariciones. Todo este mundo espiritual es la comunicación hacia Dios y de Dios hacia nosotros. Todo esto es el que nosotros podamos ver y vivir, no la salvación, que somos salvos cuando lleguemos al cielo, desde ahorita, hermano, desde el momento en que tú lo llegas a conocer. Eso es lo que el Señor quiere mostrarte. El diseño de tabernáculo, que es Él. El diseño de todo lo que el Señor te quiere mostrar, ¿verdad? El tabernáculo fue construido con ofrendas voluntarias del pueblo. Oro, plata, bronce, telas, pieles, y fue erigido el primer día del año. Fue, o sea, el día de su inauguración fue el primer día del año. Este tabernáculo acompañó a Israel en el desierto, al tiempo de conquista, perdón, al tiempo de conquista de la tierra prometida. Se instaló en Silo y otros lugares y sus elementos se trasladaron posteriormente al templo de Salomón. ¿Por qué te estoy hablando de todo esto? Porque yo quiero llegar a un punto que podamos entender las realidades espirituales y de cómo nosotros, cómo
del desierto hasta la adoración de Dios del Espíritu y de allí al cumplimiento profético del que te voy a hablar la semana que viene. Entonces, es lo que realmente eh, constituye el estudio bíblico acerca del tabernáculo. ¿Cómo era? O sea, no voy a entrar en detalles muy profundamente, lo quiero hacer de una manera, o sea, no rápida, sino no tan detallista, ¿no? Pero el tabernáculo era un espacio rectangular, o sea, era un cuadrado, un rectángulo de 13 metros de largo, el tabernáculo. Lo que estaba a su alrededor era mucho más grande. O sea, ya te voy a explicar los componentes de afuera y los componentes de adentro. O sea, era 13 metros de largo por 10 metros de ancho y tenía una altura de 4 metros. Esa era la tienda, el tabernáculo en sí, pues. El tabernáculo quiere decir la tienda y se dividía en tres zonas principales que representaban un paso, o sea, un progreso hacia la presencia de Dios. O sea, desde el exterior hasta el interior, simbolizando la salvación, la santificación y la comunión íntima con Dios. Te digo, esto es lo que representaba el tabernáculo. Desde la entrada, la santificación, perdón, la salvación, luego la santificación y luego la comunión íntima. Comenzamos con el atrio exterior. Era el patio que rodeaba la tienda sagrada y estaba delimitado por cortinas de lino que era sostenida por postes. Ya te voy a mostrar una de esto. Continúa en la clase y te voy a ir mostrando. Al ingresar, se encontraban dos elementos de madera que fueron recubiertos de bronce. El primero era el altar del holocausto. ¿Qué era esto? La gran barbacoa, la gran parrilla, donde se llevaba a cabo el asado de los animales sacrificados. Ahí donde se ofrecían los sacrificios de animales por el perdón de los pecados. Luego tenemos a un lado, estaba una gran fuente de bronce montada sobre unos toros. Allí los sacerdotes con un recipiente con agua, era como un lavabo enorme. Ellos se lavaban las manos y los pies antes de ellos oficiar, simbolizando la purificación. El altar de holocausto significaba la salvación. La fuente de bronce significaba la santificación, la limpieza. Luego de esto, ya entramos de lo que es la, el tabernáculo en sí, la carpa, el lugar santo. Y es la primera sección de la tienda cubierta. Y estaba construida con pieles y maderas preciosas. Allí habían tres componentes claves. Uno era el menora, o sea, el candelabro de oro. Era de oro puro, tallado en oro puro. Y este es el que proveía luz en el interior y representaba la luz de Dios. Para esa zona, en el medio del lugar santo estaba una mesa que se llamaba la mesa de los panes de la proposición. Contenía 12 panes que representaban las 12 tribus de Israel y la provisión constante de Dios. Espiritualmente es el pan de vida, la luz que Dios nos da a través del pan de vida, que es la palabra de Dios. Dios hecho palabra, ha dado su palabra, el verbo escrito,
para que llegase hasta cada una de las personas que llegasen a conocer el Señor. Y el otro componente era un altar de incienso que estaba, o sea, estaba la menorá, estaba la mesa, pero justo antes de la división de la próxima parte, que se dividía por un velo, que ya lo vamos a ver, estaba un altar con un incienso, donde se quemaba incienso aromático de forma continua como símbolo de las oraciones del pueblo subiendo hacia Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Recibo esas bendiciones de parte de Xiaomi. No sé quién es, pero la recibo. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Luego tenemos el lugar santísimo o el Santa Santorum. Había un velo suspendido de 4 columnas de madera cubiertas de láminas de oro que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Esto no es, yo quiero que escuchen esto. Este velo no era un velito, un tul, no, no es un velito así como eso que se ponen las mujeres para el servicio, o eso como las cortinas transparentitas o los mosquiteros, no. Le voy a decir lo siguiente porque eso tiene una, cuando estaba Cristo muriendo, esto es algo muy importante que sepamos. El velo era de 33 centímetros de ancho. Estaba colgado en unas maderas, o sea, las maderas estaban cubiertas como los cortineros eran de oro, ¿verdad? Era madera envuelta, enchapada en oro, ¿verdad? Eso era la separación al lugar al lugar santo del lugar santísimo, del lugar santo donde estaba la menora, la mesa de los panes de proposición, el inciensorio y luego estaba el lugar santísimo. El lugar santísimo es lo más sagrado que había, separado por este velo grueso. Allí solamente entraba el sacerdote una vez al año, durante el día de la expiación, el Yom Kippur. Él entraba allí llevando sangre para expiar los pecados de la nación y allí, en ese velo, detrás de ese velo, había un solo objeto. Ese objeto, ese lugar era oscuro, pero ahí brillaba solamente una luz. Ahí brillaba la luz Shekinah, la presencia de Dios, que salía del medio de los dos ángeles, de donde se tocaban los dos puntas del ala. De ahí salía esa luz. Ese era el lugar de la presencia de Dios. Eso se llamaba el arca del pacto, el arca de la alianza. Eso era un cofre de madera, como decir un baúl recubierto de oro, pero en su interior estaban las tablas de los 10 mandamientos, un frasco de maná y la vara de Aarón, en la que Aarón, el Señor, les pidió a todos los príncipes que buscaran su vara, que él iba a mostrar su poder a la que florecía. Ese era el que él confirmaba como sumo sacerdote y fue Aarón, la vara de Aarón. Su tapa llamada el propiciatorio estaba encima dos querubines de oro. Ahí la tienen. Esta arca no podía ser cargada por animales. Tenía que ser llevada por los hombres encima de su hombro sin tocarla. Tenía unos aros donde se atravesaban unas varas de oro, unas varas recubiertas de oro. El Señor les dijo a ellos, y esto es importante que lo sepas, escúchame en este momento. El Señor les dijo,
yo hago pacto con ustedes. Eh, la, el tabernáculo sin el arca es nada. Y significa que yo he terminado con ustedes. Y el arca sin el tabernáculo tampoco era nada. Significaba que se había destruido el tabernáculo, que Dios se había alejado de ellos. Era la representación de la gloria de Dios para el pueblo de Israel. Ellos no podían echarle una mirada a esto, solamente se le podía echar la mirada al sumo sacerdote, es el que lo podía ver. Y el sumo sacerdote, a través de los años, debido de los pecados de Israel, él entraba con la soga amarrada en un tobillo y entraba en su manto con unas campanitas y la soga con campanitas. Si él pasaba días delante de la presencia de Dios y no salía, los sacerdotes lo jalaban a ver si es que había muerto, Dios castigándolo con la muerte del sumo sacerdote, castigando a todo el pueblo, una señal de castigo, una señal de advertencia. Pero si el sumo sacerdote respondía con jalón de adentro y sonaba las campanillas, significaba que estaba vivo, que estaba delante de la presencia de Dios. ¿Qué representa el arca? Representa la gloria de Dios. La máxima representación de la gloria de Dios para este mundo es Jesucristo. Jesucristo es la gloria hecha carne. El Dios habitando con nosotros. Esa es la representación del arca. De ahí sale la luz que alumbra el mundo. De ahí sale todo el componente. Él es la tabla de los mandamientos, que significa la ley, la palabra. Él es el maná del cielo, que vino a saciar el hambre del hombre, espiritualmente hablando, y la autoridad del Espíritu Santo, que era la vara de Aarón representada. Gloria a Dios. ¿Alguna pregunta hasta ahorita de esto? Si alguien la tiene, por favor, este es el momento. Bueno, ya saben que si quieren preguntar, o sea, pueden decir, pastor, permiso, etcétera, etcétera. Mientras estoy dando la clase, con mucho gusto lo atenderé. Cualquier pregunta, cualquier situación que se presente para ustedes. Aquí los tenemos representados. Pueden verlo en su pantalla. La entrada, la puerta a Jesucristo, hacia el altar de los holocaustos, donde se sacrificaban los animales. El lavacro o el lavabo o el lavatorio. Este era lo que estaba en el patio externo. Luego de se entraba al lugar santo. Aquí está abierto. Esto estaba cerrado. Era como una carpa cerrada. Ahí tenemos la menora. Tenemos la mesa, los panes de la proposición y el incensario. Luego viene el velo y detrás la gloria del Señor, el arca de la alianza. La presencia de Dios también, de allí del arca, durante el día salía una nube, una columna de una nube, que significaba la presencia de Dios allí para todos. Esa también el Señor les promete, como hacía un calor bastante fuerte, era como el sistema de ventilación, pues, para que no el pueblo de Dios no sufriera, pero
era la presencia de Dios y se usaba con eso, pero también había otro uso que el Señor le daba. Él salía de la columna de nubes, pero cuando se levantaba, significaba recojan todo que nos vamos de este lugar. Eso era durante el día. Durante la noche era una columna de fuego que representa eso, la presencia de Dios, aún en la oscuridad, Él es la luz en la oscuridad. La presencia, esa luz, ese fuego también servía que alumbraba a todo el campamento, a todo el campamento. También si el Señor les decía de noche, recojan, tenían que recoger. Desmantelar esto requería de personas que Dios escogió a través de Moisés y a través de los años hasta llegar a la tierra prometida, estas personas lograron, o sea, sus descendientes eran encargados de esto, de esa tarea sagrada de poder recoger el tabernáculo, de poder cargar el arca de la alianza, de doblar la cortina, todo. O sea, ese era su ministerio. Como es tu ministerio hacia Dios, hacia la expansión de la palabra de Dios, la alimentación del pueblo, la alimentación de aquellos que no conocen al Señor, la prédica del Evangelio, es tan importante como lo era de estas personas que recogían y obedecían cómo doblar, obedecían cómo guardar. Ellos tenían que llevarlos en los animales establecidos para eso. Ese era su ministerio. Así es el ministerio tuyo. En el nombre de Jesús, seamos, cuando Dios nos llama a un ministerio, tomémonos. Como dice el hermano, era una verdadera bendición de esas personas designadas para ellos. También lo es para ti. Si tú eres encargado de un ministerio, el ministerio digamos, de Ujier, el ministerio de prédica, el ministerio de música, ¿verdad? Eh, Estoy hablando de los diferentes ministerios que hay dentro de una iglesia, pero también te estoy hablando de tu ministerio particular con el Señor. Tenemos un ministerio público, pero también tenemos que tener un ministerio privado. Si tú eres llamado para ser un adorador, hazlo. Si tú eres, o sea, adorar a Dios es expresarlo por lo que Él es. Si tú eres un adorador, estás expresando lo que Él es con tu adoración. Si tú eres una persona que estás en alabanza, si en privadamente tú, también tu ministerio está en alabar a Dios, en vertir tu corazón en alabanza por lo que Él ha hecho por ti, por lo que Él ha hecho por todos, cada uno de nosotros. Si tú eres un guerrero, si ese es tu ministerio, también es un gran llamado, mis hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Ahí vemos una descripción un poco más viva, pues, de lo que era el tabernáculo. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Sí, gracias al Señor. Siento la presencia de Dios, mis hermanos. Gloria a Dios. Aleluya.
Todo esto requería una dedicación de los sacerdotes. Habían sacerdotes dedicados a mantener esa, digamos, la menorá encendida. Los panes cada semana se tenían que cambiar. El incienso tenía que estar completamente encendido. Había sacerdotes que escogían, le llevaban los animales y ellos tenían que revisarlos, prepararlos para las, o sea, la sangre tendría que sacarse primero. Habían sacerdotes para el lavabo, para la fuente de bronce, pues, que tenía que estar con tanta agua. Y el Señor suplía las aguas en ese desierto, mis hermanos. Habían sacerdotes que se encargaban de que la leña no faltara en el lugar de holocausto. Había sacerdotes para la preparación de la hora de oración y de las horas de oración. Había sacerdotes que mantenían el recoger de las ofrendas, las, la distribución de la carne que se usaba para alimentar a la casa del sumo sacerdote o al pueblo cuando se les ponía para que ellos, ahí no se desperdiciaba nada, de la piel de los animales. O sea, todo hecho como Dios había ordenado. Cada quien fiel a su ministerio. Esto requería bastantes personas. Esto requirió de la tribu de Leví, de la tribu de donde era Moisés, donde era Aarón, de la tribu que Dios les dijo, sepárame esta tribu para mi servicio. Estos son los ministros. Estos son los que van a ministrar. Estos son los que me van a cuidar la obra. De hecho, ellos no recibieron ninguna heredad cuando entraron a la tierra prometida. Y ellos vivían de lo que la gente entregaba en el tabernáculo. La única propiedad era la casa que se le entregaba, lo que se le daba para comer, lo que la gente le daba de dinero. La distribución allá adentro era todo muy bien calculado. Así es como va un ministerio, hermano. Bien cuidado, bien entregado, bien, Dios bien alabado, para que su presencia esté en cada uno de esos ministerios. Si el Señor te ha llamado a servir como un sacerdote, como un levita, hazlo, hermano. Si el Señor te ha llamado a ser evangelista, hazlo. Si el Señor te ha llamado a ser pastor, no todo el mundo puede ser pastor. Eso no es el único ministerio. El ministerio, según la Biblia, es un ministerio quíntuple, ¿verdad? Pastores, evangelizadores, profetas, profesores. Me falta uno que se me fue de la mente. Pero es importante que tú consigas tu lugar dentro del tabernáculo, de tu iglesia, de tu vida. Muy importante, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Sí, maestro, ya lo dije, pero se me pasó el que era. Aleluya. Ahora vamos a ir rápidamente desde el desierto hasta el templo de Salomón. El tabernáculo en el desierto. Estuvo 40 años ese tabernáculo. Desde el año 1000, estos son años calculados, desde el 1446 hasta el año 1406 antes de Cristo. Este era el santuario portátil, este de que ustedes acaban de ver, diseñado para ser armado y desarmado constantemente durante los 40 años de peregrinación. La presencia divina guiaba todo movimiento de la estructura a través de una columna de nube y de fuego. El Señor quiere guiar nuestras vidas. Mira, ahorita está el mundo como un gran desierto, pero tenemos que construir nuestro tabernáculo.
Tenemos que vivir esa vida espiritual dentro de este cuerpo físico para poder alabar a Dios, obedecer su mandamiento y ser guiado por su espíritu. Que todo esto lo obtenemos a través del sacrificio de Cristo en la cruz para la salvación de todo y cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Ahora, la columna de nube y fuego es un fenómeno narrado en la tradición bíblica, o sea, en Éxodo 13, del 21 y 22, como les dije, donde Dios guiaba al pueblo de Israel a través del desierto tras su salida de Egipto. Representa visiblemente la presencia, la protección y la dirección de Dios. De día la columna de nube, como les dije, esto daba la sombra para protegerlo del intenso calor y les indicaba qué dirección seguir. Y de noche la columna de fuego. La luz les proveía luz para poder viajar en la oscuridad y calor durante las frías temperaturas nocturnas. Pero una cosa que nos demuestra esto es la constancia de la presencia de Dios, la constancia de las promesas de Dios. El Señor le dijo, no lo voy a abandonar. Y hubo ocasiones cuando el Señor quiso parar todo por nuestras desobediencias. Pero esta presencia de la nube y la presencia del fuego simbolizaba la fidelidad inquebrantable de Dios. Ahí los tenemos en pantalla, cómo eran más o menos la presencia de día y de noche, continua, constante. Aleluya, gloria a Dios. Cuando llegan a la tierra prometida, se distribuye la tierra y entre 12 tribus, hay dos, Leví y José no recibieron, o sea, quedarían 10. Pero los dos hijos de José, Manases e Efraín, fueron los que recibieron, completaron el grupo de los 12. Cuando ellos entran en la tierra prometida, cuando llegó Josué, él se establece, el tabernáculo lo pone en Silo, ¿verdad? Y el santuario adquiere allí una permanencia física, queda allí. Y con postes más firmes, ya no era para desarmarlo y quitarlo, no. Ya era como convertirlo en lo que era un templo de pieles. Y ese era el centro religioso en la época de los jueces, allí en Silo. Pero el pueblo de Israel empezó a desviarse. O sea, bajo el liderazgo de Moisés fue un liderazgo estricto, muy guiados por Dios. Bajo el liderazgo de Josué, lo mismo, muy guiado por el Señor. Luego que se va Josué a recibir su recompensa en el cielo, unos ancianos continúan con la obra, pero el sumo sacerdote queda como el jefe principal de lo que es el pastor, pues, en otras palabras, también en Silo. Pero en ese tiempo, y te lo voy a decir porque es importante que conozcamos esta parte, en Silo eh, tenía en ese tiempo a Elí, y Elí tenía dos hijos. Ya cada quien, este es en el tiempo de los jueces, la palabra de los jueces decía cada quien se fue a su tienda. O sea, una privacidad. Fíjate, la tienda de tabernáculo estaba en Silo, pero cada quien empezó a hacer sus propias tiendas alrededor de Israel. O sea, mi vida privada, alejándose del Señor, metiéndose en su propia vida, no cumpliendo con lo que el Señor les estaba pidiendo. Sí había lo que era el sacrificio,
Pero Israel había dejado entrar otros dioses. Y no eran unos diosesitos, unas laminitas, aunque no las estoy despreciando. Demonio es demonio. No hay demonio pequeño. Empezaron a construir imágenes. Empezaron a casarse con otras personas fuera del grupo israelita. Empezaron a comer alimentos, empezaron a desobedecer en muchos aspectos, aunque seguía el ritmo del sacrificio a Dios y todas esas cosas. Muy poca gente mantenía la iglesia, muy poca gente mantenía el tabernáculo. Se fue enfriando, enfriando, y llega el momento en que los dos hijos de Elí estaban siendo un azote para el pueblo y para la adoración. Las mujeres que se acercaban y las violaban, se robaban la carne, la vendían. Era un reproche y el pueblo se lo hizo saber a Elí. Y aquí nuestra enseñanza, hermanos. Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Y Dios necesita que nosotros le entreguemos, llevemos ante la presencia del Señor a nuestros hijos, que Él les conozcan, darle la palabra del Señor. Ellos decidieron, no los condenemos. Está la palabra sembrada allá dentro de ellos, ¿verdad? Pero tenemos que advertirles del pecado, tenemos que advertirles de lo que está pasando en el mundo, tenemos que advertirles de ciertas cosas de su vida que no van acorde con el Señor. O aquellos que están siguiendo al Señor, tenemos que mantenerlos activos en la obra de Dios. Los filisteos, el Señor les había dicho que sus enemigos iban a ser como puntas de lanza en el costillar. Los filisteos estaban allí, muy cerca de Silo, muy cerca. Y hubo una guerra. Los filisteos capturan, Israel pierde. Los dos hijos ya había sido profetizado que los dos hijos de Elí iban a ser muertos. Elí escucha de eso, se cae hacia atrás del asombro, se parte el cuello, muere y se pierde el arca. Ahí hubo la destrucción total de Silo, la ciudad donde el tabernáculo de Moisés había permanecido por más de 30 años, de 300 años sin moverse. El arca se la llevan los filisteos, y Dios empieza a llenarlos de alguna serie de cosas, meten el arca en el templo de Dagón. El templo de Dagón era mitad hombre, mitad pez, se parte por la mitad. Empieza a salirle tumores, ratas. El Señor empieza a castigarlos y ellos le devuelven el arca de nuevo al pueblo de Israel. Ya en ese momento entra Samuel, el profeta. Dice la palabra de Dios que en ese tiempo había muy poca visión y palabra profética, muy poca manifestación. ¿Por qué? Porque cuando nosotros dejamos a Dios, Él no se acerca a nosotros. Si bien por un tiempo, Él mantiene digamos, su protección, su provisión, su guía. Pero si nosotros persistimos en el pecado, el Espíritu de Dios se va de nosotros. Se corta la relación. Allí hubo un gran quebrantamiento de la adoración de Dios. Si bien estaba Samuel como base, el arca regresa a Israel, pero el arca ya no era ese, ese objeto, no de adoración del arca, sino la presencia de Dios. Viene David, y fíjate tú qué importante es ser guiados por Dios, porque cuando tú amas a Dios, empiezas a amarlo en todo, y Dios empieza a darte ideas, empieza a guiarte, empieza a moverte. Dice un salmo, no recuerdo el número, que David encontró el arca en un bosque
Allí le encontró. David, tan guiado por Dios, saca esa arca. Había estado 20 años en casa de una persona llamada Abimelech. No pasó nada. Cuando el momento en que David quiere traer el arca, él estaba en Jerusalén. Jerusalén no era una ciudad en manos de los judíos, no, fue David era de los jebuseos y David los somete. Y allí David construye un lugar y en el transcurso de traer el arca para ponerla, ocurre algo y una de las personas la toca y la mete en casa de Obed-Edom. Y todo ese tiempo que pasó esa arca en Obed-Edom, en casa de Obed-Edom, que no era judío, era edomita, lo que es hoy en día Jordania. Ese hombre se convirtió, prosperó tanto su casa que el Señor bendijo sus campos. Eso se hizo tan famoso. La conversión de Obed-Edom fue tan grande que Obed-Edom sacan el arca y la llevan hasta Jerusalén. Y Obed-Edom en el templo, en la carpa que le construyó David para meter el arca, Obed-Edom se convierte en un vigilante del templo y sus hijos en músicos. Cuando tú conoces de Dios y el Señor toma tu vida cambia completamente y te dedicas al servicio de Dios. 69 miembros de su casa, me está recordando mi esposa, pertenecían 69 miembros, viendo al Señor Dios en acción, entregaron sus vidas porque ellos se acercaron a Dios, porque la gloria de Dios entró en su casa. Deja entrar la gloria de Dios en tu casa, que el Señor habite en esta casa, en el nombre de Cristo Jesús. La estructura del tabernáculo y el arca de la alianza no volvieron a estar juntas hasta que Salomón, quise decir, hasta que Salomón construyó el templo. David le hace esa tienda en el año 1000 antes de Cristo. Conquista, lleva a Jerusalén, lleva el arca, colocándolo bajo una tienda provisional. El Señor no permite. David dice, bueno, pero si yo vivo en un palacio hecho con madera tan preciosa, ¿por qué yo no puedo? Mi Dios está habitando allá afuera en un arca, en pieles. Y le dice que le quiere construir. El Señor le dijo, lo siento, David, tú has sido una persona que has derramado mucha sangre. Tú lo hiciste por mí, pero no puedo permitir. Pero una cosa sí puedo hacer, David. Te voy a dar los planos. Te voy a dar el dinero, te voy a dar el oro que uno de tus hijos va a construir para mí, pero que no haya clavos en ese templo. David compra el terreno encima de lo que es el monte de Moriah, donde estuvo el templo por muchos años, el templo de Salomón. Y se le acerca. En ese tiempo el Señor castigó a Jerusalén, el ángel de la muerte. Y el Señor le dice a David que tiene que construir ese templo, ese lugar, buscarle el lugar. Y sale David y llega a casa de una persona y le dice, quiero que me vendas este pedazo de tierra aquí, que aquí voy a construir el templo. No recuerdo su nombre de la persona, pero le dice, no, Señor, para ti yo te lo regalo. Y David dijo aquellas famosas palabras que retumban a través de los siglos. No le voy a dar al Señor algo que no me cueste. No le voy a dar al Señor algo que no me cueste. Se la compró. Ahí fue donde montó
la tienda. Ahí estuvo esperando todo el tiempo al nacimiento de Salomón, al desarrollo de Salomón, hasta su muerte, que lo llama y lo construye, y le dice que antes de su muerte, que él es el próximo sucesor. Y construye en el año 957. Salomón, hijo de David, culmina la edificación del primer templo en Jerusalén. 7 años de construcción, unificando finalmente los utensilios del antiguo tabernáculo y el arca en un solo lugar. Todo, todo, la menora, todo lo que se había salvado a través del tiempo, ahora estaba bajo el templo, bajo la cubierta del templo. Alabado sea el nombre del Señor. El templo no eliminó el diseño del tabernáculo, al contrario. Arauna, sí, era un jebuseo. Muchísimas gracias, Carmen. Pregunta Pili, ¿por qué sin clavos? Porque eso le recordaba al Señor el sacrificio que iba a hacer en la cruz. Y él por eso le pidió que no eran sin clavos. Eran en encaje, vigas en encaje, no vigas con clavos. Gracias, Señor. El tabernáculo no fue abolido, al contrario, Salomón lo duplicó en tamaño y lo revistió de materiales preciosos y permanentes. Era increíble. Eso era un lugar que venían reyes a verlo. Era un lugar tan precioso. Era un asombro. Y él seguía el plano teológico básico, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Así se mantuvo igualito, pero en mucho mayor tamaño. Alabado sea el nombre del Señor. Aquí vamos a parar. Aquí tenemos una réplica, un dibujo acerca de cómo pudo haber sido el templo de Salomón. No tenía un solo lavabo, tenía dos lavabos. El pueblo creció, Israel creció, hubo un avivamiento muy grande. Vamos a continuar la semana que viene. Sí te voy a pedir que por favor asistas, no por mi causa. No, yo no, o sea, claro, me encanta que todos entremos, pero la información que te voy a dar es muy importante para la semana que viene y creo que no la voy a grabar debido al contenido. Estoy en oración para eso. Alabado sea el nombre del Señor.